estamos, familia? Muy buenas noches, bienvenidos. Doctor Maresca, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Raúl? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Personalmente decirlo, muy bien. Podríamos decirlo, había un vino, don Raúl, ya no está más. Muy añejo, sí. Es de nuestra Podemos época. hacer la propaganda. No, ya podemos mencionarla. ¿Todo bien? ¿Buena semana? Buena bueno, semana. Dispuestos a darle la bienvenida a nuestro invitado. En pantalla, quiero recordar, está el teléfono, tienen la posibilidad de un WhatsApp que también figura allí. El poder recrear, repasar el programa o visualizarlo a través de nuestro canal de YouTube también es importante. Y la bienvenida, bueno, según su padre, que estuvo hace muy poco con nosotros, el mejor mastólogo del Jusey, ¿no? Y Él es el papá, ¿qué querés que diga? Claro, ¿qué va a decir papá? El doctor Santiago Sánchez, ginecólogo y mastólogo, también laburante del Hospital Jusey. Doctor Santiago Sánchez, buenas noches, bienvenido, ¿cómo va? Buenas noches, Omar. Un gusto tenerte. No, bueno, es un chiste lo que dije, que el papá que querés Buenas que noches, diga. Raúl. ¿Cómo estamos? Muy ¿Bien? buen mastólogo, así que es un gusto tenerte, como bien dijo Raúl. Digámosle la gracia por dos, porque anda con la operación de rodillas recuperándose y está con nosotros aquí, así que doblemente gracias, Santiago. Agradecido. Bueno, en primer lugar, vamos a tocar enfermedades de la mama, pero siempre se engancha cáncer de mama y mama con cáncer de mama. Pero ¿cuáles son las otras enfermedades que puede tener una mujer con respecto a que no sea el cáncer de mama y a qué edad puede padecerlas? Bueno, generalmente tenemos que hablar de las infecciones, de la mastitis, que es la afección infecciosa de la glándula mamaria. La paciente tiene generalmente los factores de riesgo son el amamantamiento, porque toda ectasia ductal, o sea, la leche, hace una ectasia dentro del conducto y esa leche, por ciertos factores predisponentes, llámese porque la paciente evacúa mal la mama, con el germen que se da generalmente, que es en la orofaringe del chico, el estafilococo, más otros factores como el tabaquismo, la diabetes y lo que es los corticoides, la paciente tiene la inmunidad baja y ese germen que está ahí predispone y se hace sintomático. Ajá. Quizá si la paciente no tiene esos factores concomitantes de riesgo, no se hace asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma, y luego con el correr del tiempo, por alguna afección hormonal, hablemos del cigarrillo nuevamente, la diabetes y los corticoides, se manifiesta. Ajá. Y la manifestación generalmente es dolor, se pone eritematosa la mama. ¿Qué es eritematosa? Se pone colorada, generalmente cerca del complejo areola-pezón, y puede levantar hasta temperatura a la paciente, va a tener una hipertermia. Obviamente, de acuerdo a la causa, porque si la paciente está dando el pecho hay que educar a la paciente que se evacúe bien la glándula mamaria, pero saber que los otros factores predisponentes son importantes, como que deje el cigarrillo, como pedir una glucemia cuando hace mastitis a repetición la paciente, a ver si no tiene la glucemia elevada, y obviamente se le indica antibióticos. Además de los antibióticos, tenemos que saber que le tenemos que pedir una ecografía para ver que no haga ningún absceso, que es así para que la gente entienda, una bolsita de pus, que estamos hablando de ya el tratamiento de un absceso, ya es una evacuación del mismo y hay que inhibir la lactancia. Aparte de que la mujer cuando está en el periodo de lactancia, fuera de la lactancia, ¿pueden existir mastitis? Sí, siempre la paciente pregunta, dice, yo nunca le di de mamar, no tengo hijos, nada, ¿y por qué hago la infección? Bueno, también tiene otras alteraciones del conducto y tiene secreciones los conductos. Generalmente se dan cuando hay cambios hormonales o cuando hay alguna que otra patología, como se llama la displasia, lo que antiguamente se llamaba displasia mamaria, que también puede tener secreción, o aquellas pacientes que toman psicofármacos por un tema con lo que es la prolactina, aumenta esta, por ende tienen secreción y esa secreción pueden dar una mastitis si tiene otros factores de riesgo. O sea que todas las mujeres en general que toman psicofármacos, pero digamos un ansiolítico o psicofármacos antidepresivos, puede ocurrir que tengan aumento de lactancia y, que liberen leche y que eso pueda conducir a una mastitis. Sí, cualquier psicofármaco es propenso por un tema de la prolactina. Y hay otros fármacos también, como antieméticos, etcétera, que te puede llegar a dar, o algunas que otras patologías,
como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, hasta el cannabis también le puede llegar a dar aumento de secreción a la paciente. Eso es bueno, claro, un buen interrogatorio ayuda y mucho, porque en realidad a veces uno no tiene en cuenta, pero el hecho de interrogar al paciente en muchos casos, cuando obviamente no es un daño del pezón por la lactancia, ayuda para ver también en qué medicación puede provocarlo. Claro, además de siempre de revisar a la paciente, que es el número uno, es preguntar a ver si podemos llegar a controlar o a ver cuál es la causa o el factor predisponente de esa infección, porque la paciente viene y dice, uy, tengo infección y el médico me dijo que era porque yo le di el pecho a mi hijo, pero bueno, ahora nuevamente tengo la infección, quiero saber qué pasa. Bueno, hay que ver si está fumando la paciente, hay que ver qué glucemia tiene, hay que ver si hay otros tratamientos como con corticoides o la inmunidad que tiene la paciente, y en base a eso que tiene más riesgo de hacer esa infección. Hay pacientes que te vienen a la consulta y te dicen, uy, tengo un montón de quistecitos, tengo un montón de nodulitos en las dos mamas. ¿Eso qué es? Bueno, primero hay que separar. Yo siempre a las pacientes les explico dos cosas. ¿De qué se trata un nódulo y de qué se trata un quiste? Perfecto. Un quiste es una pelotita de agua. Yo le digo, un globo con agua en su interior. Generalmente no pasa nada, no tiene ninguna afección, ni eso predispone a nada malo. Número uno. Ahora después vamos a ver cuáles son aquellas afecciones de la mama que pueden llegar a derivar en quiste. Y diferente es un nódulo, que para que entienda la paciente yo se lo equiparo con una piedrita, que es toda homogénea, no bordes lisos, estoy hablando toda homogénea si le cortamos la piedrita. Entonces, eso es un nódulo, ya son cosas diferentes. El nódulo ya tenemos que ver, depende de la edad que tenga la paciente, de cómo se palpe, de lo que se ve en la ecografía y lo que se ve en la mamografía, tenemos que empezar a ver de qué se trata o qué sospechamos de qué se trata. El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente en la mujer, generalmente se da entre los 25 y 30 años, que generalmente la paciente viene y la consulta, me encontré esto, se palpa algo bien redondeado, algo móvil, generalmente molesta pero no duele. No duele, algunos dicen, no, cuando es benigno duele. Generalmente el fibroadenoma no duele, molesta sí, de acuerdo a la ubicación y el tamaño que tiene. Pero bueno, tenemos que llegar a ver qué grado de sospecha tiene lo que palpamos y lo que vemos en los estudios, para empezar a separar si es algo benigno o es algo maligno, o si sospecha algo benigno o algo maligno. Y durante la menstruación, ¿ese nódulo puede aumentar de tamaño, no aumentar? ¿Puede haber algún factor hormonal que predisponga a alguna variante en eso o no? No. Cuando estamos hablando de un nódulo, llámese fibroadenoma, sí, generalmente es un fibroadenoma y nada más que eso, que no tiene nada que ver con lo que antiguamente llamaban los cambios cíclicos o la displasia, como antiguamente se llamaba. Ahora se llama mastopatía escleroquística, que es mal o bien normal en la paciente, no es una enfermedad, es algo normal. Todas las pacientes lo tienen, en mayor o menor grado. Que es un apelotonamiento del tejido, mayor densidad generalmente en los cuadrantes superexternos que tiene la glándula, y después de la ovulación, o sea, el día 14 del ciclo, a la mitad del ciclo, lo que se libera es una hormona después de ovular, se llama progesterona. Eso retiene líquido y a la paciente le produce más tumefacción mamaria, y por ende, si tiene una fibrosis, esa fibrosis va a estar más tumefacta, va a estar más sensible, y de acuerdo al volumen que tiene esa fibrosis y a la glándula de la paciente, está más cerca del músculo pectoral y por ende le puede causar dolor, le puede irradiar hasta el brazo, etc. ¿En todos los casos se usan ecografía y mamografía para todo este tipo de patología como una sistemática? Depende también de la paciente cuál es la sintomatología que tiene y la edad que tiene la paciente. Generalmente a chicas jóvenes se le solicita solamente ecografía. Generalmente la ecografía no es método de screening, es secundario al examen físico. Al examen físico o a lo que pide la paciente, pide la paciente, dice, me duele acá, o objetiva la paciente, me duele acá o allá, o a lo que podemos llegar a ver, aquel eritema, como hablábamos hoy de la mastitis. Y en los casos podría ser complementaria a la mamografía, si en la mamografía encontramos algo, o es una paciente muy joven que tiene una densidad mamaria muy aumentada y le pedimos la ecografía complementaria. Ahora, vamos a suponer, hoy es muy común o bastante común que las niñas se pongan una prótesis
mamaria como un regalo, como que quieren. Así que eso, después, ¿cómo se estudia? Pero vamos a ir a una pausa antes de esto porque me están marcando que nos queda poco tiempo. Así que si me das la respuesta nos vamos a pasar de tiempo. Así que vamos a una pausa. Hagamos un corte, claro está, allí está en pantalla. Tan sencillo como nuestro tacto, ¿no? Como quien mejor puede conocerse. Hacemos una pausa y con el doctor Santiago Sánchez estamos de vuelta en unos minutos nada más. Gracias. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino. El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Muy bien, segundo bloque, entregamos este espacio de médicos y comunidad. Si no vio el primer bloque, está charlando con nosotros el doctor Santiago Sánchez, ginecólogo, mastólogo, hombre que desarrolla su tarea en el hospital público, que siempre destacamos acá, en Vicente López, en el CUSEI. Y habías dejado pendiente una pregunta, sí. Recordala, por favor. Sí, el tema de las prótesis de mama colocadas en mujeres jóvenes, adolescentes. ¿Puede traer algún trastorno? ¿Se puede estudiar bien la mama? Sí, generalmente viene la madre trayendo a la hija y la hija con una cara sonriente que dice, bueno, yo quiero la inclusión mamaria. Primero explicar a la madre y a la hija que el desarrollo mamario termina aproximadamente a los 18 años. Ajá. Es muy Entonces, importante eso. Claro, puede venir con una asimetría. Viene la paciente y dice, bueno, yo tengo la mama simétrica o mama tuberosa y dice, bueno, yo quiero incluirme porque así yo no puedo estar adelante de los chicos. Bueno, educar a la paciente, porque quizá uno le indica el plástico o la deriva el plástico para que haga la inclusión mamaria y esa mama tiene que seguir desarrollando, no termina el desarrollo ahí. Como segunda medida, toda paciente antes de una inclusión mamaria hay que estudiarle la glándula mamaria. En el caso con mamografía, la paciente, que después vamos a tocar el tema a la edad, a qué edad se solicita una mamografía, pero a las chicas jóvenes también, número uno. Si la mama con implante le puede afectar el día de mañana, a nivel de su vida habitual, la lactancia para sus hijos, sus futuros hijos, depende muchas veces la incisión o por dónde ingrese la prótesis mamaria. Pero generalmente tratamos de explicarle que si cuanto más libre deja los conductos retroareolares, mejor todavía para que el día de mañana no traiga ninguna afección. Ajá. Si es retroglandular o retropectoral, a los fines prácticos es lo mismo para el futuro de la paciente. Tanto como para la lactancia como para los estudios. La mamografía tiene un falso negativo
de aproximadamente entre un 7 y un 10%. ¿Qué quiere decir? 100 pacientes con cáncer de mama, le hacemos 100 una mamografía cada una, solamente 7, entre 7 y 10, la mamografía va a ser normal, entre comillas. Si a eso le sumamos lo que es el implante mamario, puede llegar hasta un 14%. A duplicar. Que muchas veces, esto es hablando solamente del estudio, pero saber que el estudio es complementario al examen físico, y además hay otros métodos complementarios que ayudan a la mamografía, como la ecografía y a veces también hasta la resonancia magnética si la paciente tiene inclusión mamaria. Bueno, ahora vamos a tocar el tema del cáncer de mama, que realmente es algo importante. Obviamente hay que hacer un seguimiento de la mujer. ¿Cómo te llega a vos la mujer con un cáncer o con qué característica tiene? Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo se hacen las campañas de prevención del cáncer de mama? No sé si... Sí, bueno, por ahí van de la mano, las preguntas van de la mano, Sí. porque lamentablemente en los hospitales públicos nos llegan en estadios tardíos, y estamos hablando del primer cinturón del conurbano, lamentablemente. Así que bueno, eso también tiene que ver con la campaña, con una campaña o una educación más que una campaña, mala educación de la paciente, o porque si a la paciente le educa que se tiene que familiarizar con su cuerpo, con la mama, y que se tiene que familiarizar con el mastólogo y con los estudios mamarios, bueno, yo creo que no vendrían tantos estadios avanzados al hospital. La mama se estudia siempre, generalmente con el screening mamario, que es la mamografía. El screening es solicitarle aquel estudio a la paciente que es asintomática para detectar precozmente la enfermedad, por ende tratarla precozmente, y la sobrevida global de la paciente es mucho mejor. ¿Qué pasa? Esa sobrevida de la paciente, si no hacemos el screening, se va acotando cuando detectamos tardíamente. Cuando decimos tardíamente, es aquella paciente que generalmente se lo detecta la paciente por autoexamen, o porque se lo detecta aunque no se haga el autoexamen, bañándose algo, y generalmente es una pena porque llegan, entre comillas, tarde a la consulta, porque generalmente la que se lo detecta es porque ese año o el año anterior o el otro año no consultó con el mastólogo, por ende no se solicitaron estudios. Ajá. O sea, una vez, bueno, no se detecta porque no hay realmente una campaña, y esto se ve como una sistemática, porque siempre en el hospital dice nos llegan tarde las pacientes, y a veces tienen las complicaciones y los riesgos que implica un diagnóstico tardío. Y también creo que, como vos bien dijiste, en el primer cinturón del conurbano, no sé, tal vez tengamos que profundizar el tema de la educación en atención primaria, pero también tal vez tengamos que tener una interrelación entre el médico de hospital y el médico del CAPS, que muchas veces está como fracturada. Esto indica que, si bien le llega tarde, tendría que haber rotaciones muchas veces del especialista en las áreas periféricas, o tratamientos o tratar desde el punto de vista preventivo de hacer campañas en conjuntos, y esto creo que hoy por hoy nos está faltando, si bien se están haciendo esfuerzos, y como hay una retirada en algunos lugares de la profundización en atención primaria, esto obviamente llega tarde, porque por ahí se lo detecta la mujer, pero a veces se lo detecta bañándose, o el autoexamen, no sé qué porcentaje de las mujeres se lo hacen, ¿no? No, el autoexamen se está demostrado que tiene una sensibilidad muy baja, y hay que ver si se lo puede llegar a cómo se lo hace la paciente, pero la sensibilidad es muy baja. La sensibilidad es tratar de descubrirse o encontrarse algo en la mama. Lo que pasa que a veces la paciente dice, no, yo me reviso y no tengo nada, y pierde la posibilidad de la paciente de ir al médico y detectar más precozmente con mamografía. Con una mamografía se puede detectar un nódulo quizá de 5 milímetros, a la palpación médica un nódulo de 1 centímetro, pero mientras la paciente con el autoexamen menos de 2 centímetros no se va a encontrar nada generalmente. Claro. Entonces, esa ruptura que decís, Omar, entre el médico de hospital
y el médico de la UAP, es también la segunda ruptura. La primera es generalmente con la clase dirigencial, la que tiene que concientizarse que vale mucho más barato hacer campañas con mamografía que el tratamiento con quimioterapia o en tratamiento de los cuidados paliativos en una enferma terminal de cáncer de mama. ¿Y a qué edad tiene que empezar la mujer a hacerse el control con ecografía y o mamografía? La ecografía no es un método de screening como hablábamos hoy. La mamografía sí, a partir de los 40 años, una por año. Una por año. Antiguamente se decía una de base, a los 35, no, una por año a partir de los 40 años. Si la paciente tiene algún antecedente familiar, a partir de los 35. Ajá. Y si la paciente tiene algún antecedente familiar de primer grado, llámese madre o hermana, hay que empezar a estudiarla 10 años previo a que le apareció el cáncer a ese familiar. Lo que pasa es que obviamente la densidad de la mama de una paciente muy joven disminuye la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Le hacemos una mamografía a una paciente de 30 años, la posibilidad de detectar algo es mucho menor que una paciente de 70 y 80 años. Y lamentablemente la paciente que no se interesa es la paciente joven de detectar el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque una paciente menos de 40 años tiene un 70% de riesgo de morir por el cáncer de mama. Mientras una paciente añosa, llámese 70, 80 años, la paciente de 80 años es menos del 5% de una mortalidad específicamente por el cáncer de mama. ¿Y qué porcentaje te llega al hospital de pacientes con un diagnóstico, vamos a suponer, con un nódulo mamario, con adenopatías? ¿Es un porcentaje alto ya? ¿Es un porcentaje donde...? Sí, tenemos que ver que en los hospitales donde tienen cápita de PAMI, que se atiende PAMI, sí, generalmente la paciente añosa consulta más tardíamente. Por miedo a no molestar a la familia, pero es bastante alto. Los estadios avanzados tenemos un 25%. Ya, o sea, paciente que hay que hacerle cirugías, como se decía antiguamente, de rescate. Yo lo que te diría ahora para terminar el programa, bueno, dar 2 o 3 tips de importancia para que todas las mujeres que están viendo esto hagan los controles pertinentes. El número 1, que se familiarice con su cuerpo, que conozca su cuerpo. Número 2, que no le tenga miedo a la enfermedad, porque la paciente dice, no, tengo una vecina que le pasó tal cosa, le pasó tal otra, y yo tengo miedo de consultar. Actualmente hay muchos métodos no tan invasivos como se hacían antes de estudios, y la detección precoz de la enfermedad le va a dar la sobrevida. Eso es fundamental. Y siempre consulte al mastólogo. Por eso es una especialidad aparte. El mastólogo es el que le va a indicar y le va a solicitar los estudios pertinentes. Bueno, muchísimas gracias, Clarísimo. realmente muy interesante. No se quede con el autoexamen, como dijo Santiago, haga la consulta. Hay cosas que allí no se detectan. ¿Y sabés qué pensaba, Omar? Para cerrar, lo importante de las campañas. Vos hablabas en programas anteriores de la ausencia de campañas, ¿no? El uso del preservativo tan básico como el que marcaba Santiago. Sí, yo creo que el error a veces está decir el Día Mundial y hacer una vez por año una campaña, no sirve. Santiago Sánchez, doctor, gracias, buenas noches, muy amable. Gracias, Raúl, gracias, Omar. Omar, que tengas una excelente semana. Igualmente. Buena vida para ambos. Nos encontramos la próxima semana con más médicos y comunidad. Familia, muchas gracias.